Buenas tardes, profesor. El grupo 8, conformado por Mauricio Morales Jaramillo, Marimori Salas Barón, eh, Adriana Alexandra Osco González y Margaret Hoffman, vamos a presentarle en nuestro video respecto el nuevo rol de la mujer y el feminismo en el Perú. La lucha del feminismo es antigua y nueva al mismo tiempo. Se dice que es antigua porque se da desde los orígenes de la cultura occidental, y nueva porque se renueva desde las prioridades y contextos en los que se desarrolla nuestra historia. Esto obliga al feminismo a una permanente creatividad y renovación de esfuerzos, pero se cree que cada vez que las mujeres están menos solas. Cada vez son más los sectores que se identifican con la agenda feminista, aunque no se proclamen como tales, y las transformaciones por las que luchamos tendrán muchas más posibilidades de impacto en conexión con otras luchas democráticas, como dice Virginia Vargas, mirando el futuro del feminismo en el Perú. Hay también nuevos riesgos, como por ejemplo el Estado y algunos organismos internacionales, al asumir ciertos aspectos de la agenda feminista, han originado su despolitización. Ello obliga a no olvidar que es un movimiento político, por su esencia transformadora, revolucionaria, y que hay asuntos de la agenda que solo el feminismo levantará, como el del aborto, que es una lucha paradigmática para las feministas. Por un largo tiempo, en el Perú, las mujeres han sido las más afectadas por la inequidad en derechos políticos, entre ellos el derecho al voto y al ser elegidas. Fue en 1956 que accedieron a sufragar y a ser elegidas en el gobierno de Manuel A. Odría. En Lima, entre 1970 a 1973, se desarrollaron las primeras luchas de mujeres en relación a su condición, mujeres integrantes de grupos de la Iglesia y antiguas militantes de partidos políticos, así como universitarias y trabajadoras sociales que participaron en marchas como la del 8 de abril de 1973, en protesta al concurso Miss Universo, Rebelión de las Brujas. Esto marcó el primer hito para la visibilización de las mujeres y en la consigna de tomar la calle, en un espacio feminista. El Ministerio de Educación tuvo que suspender el concurso de belleza considerando que la mujer no fuera usada como un objeto sexual. Entonces el feminismo peruano del siglo XX avanzó debido al acontecimiento de factores políticos internos como externos. Y el feminismo surgió y creció como un movimiento político vinculado a cambiar la vida de las mujeres y de su entorno más cercano, como sus cuerpos, sus parejas y sus familias. La maternidad, el aborto, la sexualidad, la anticoncepción, la violencia contra la mujer, así como la violación sexual, denunciaban cómo el poder de los hombres se ejercían sobre las mujeres. Entonces, en la década de los 90, entre otras actividades, se crea en 1996 el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, más conocido como PROMUDE. Ilustración se programa la igualdad, sin embargo, de esa igualdad nunca fue extendible a las mujeres, a pesar de que las primeras precursoras feministas que suelen mencionar cuando se habla de este movimiento se ubican en estas fechas. Olympe de Gouges en 1971, publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y en 1792 Mary de Wollstonecraft escribió la Vindicación de los Derechos de la Mujer, planteando demandas inusuales para la época, como sería la igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, educativos y sobre todo el derecho al divorcio, que en esa época era fatal y no era elección libre para la mujer. Sin embargo, no se logró mucho y las mujeres empezaron a darse cuenta de que si querían realmente equidad en sus derechos tendrían que luchar ellas mismas. Y así surgieron las sufragistas, que serían en este caso las suffragettes. Su demanda principal era el derecho al voto, a partir del cual obtenían más demandas. El movimiento no tuvo mucho eco en varias partes del mundo, pero sí en dos países principales, que fue Reino Unido, que es Inglaterra, y Estados Unidos, donde obtuvo mucha más relevancia. Muchas personas que se refieren a esto como un movimiento que valía la pena, o quizá un movimiento por las que luchaban por cosas que realmente valían la pena. Quizá ahora no tenemos muchos de los derechos que
quizá ahora que tenemos muchos de los derechos que antes ellas en su tiempo fueron muy criticadas y fueron tachadas de locas. Es claro que el feminismo tiene que cambiar porque los tiempos han cambiado. Las mujeres pueden votar en muchas partes del mundo, salir a trabajar, tienen de elección sobre casarse o no. Los ideales sobre los que se sustentó al principio del feminismo no tienen demasiado sentido y van en muchas partes del mundo que son cosas que ya se consiguieron. El nuevo feminismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de los países europeos y en algunos países americanos, las mujeres habían conseguido el derecho al voto. Así que ese ya no era el principal objetivo. Claro que el derecho al voto fue algo que a las mujeres les costó sí, tener y lucharon demasiado. Hasta hoy en día en muchos países árabes las mujeres no pueden votar. Hasta en 2006, que fue el año donde se decidió el derecho al voto. Y seguro hay varios países donde no se puede votar aún. El llamado no feminismo se centra en unos ejes diferentes, que sería la definición del concepto del patriarcado. A muchos les suena, pues es un concepto que ahora surge en todas partes. El análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la libre sexualidad de la mujer. La igualdad de género en el Perú. La igualdad de género es igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Una encuesta de trabajo reveló que el 85% de individuos está de acuerdo con la igualdad de género en el mercado gremial. El 55% de féminas se siente igual de valoradas que los hombres en su trabajo. El 35% considera que hay ofertas exclusivas para hombres y un 20% siente que hay falta de respeto y abusos en el ámbito laboral. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las oportunidades de trabajo son desiguales. Las mujeres están sobrerepresentadas en el sector informal. En el Perú, el 35% de mujeres de la PEA trabaja en MIPES. Entonces, las brechas de trabajo son: las mujeres tenemos menos acceso y oportunidades de conseguir trabajo. Las mujeres tenemos sobrecarga de trabajo porque trabajamos más horas que los hombres cada día. Las mujeres dedicamos en un promedio el doble de tiempo que los hombres en las tareas de la casa. Para cambiar estas relaciones de desigualdad o las brechas de género que existen en el ámbito laboral del Perú, el Estado busca institucionalizar y transversalizar políticas públicas con enfoque de género, a fin de terminar con toda forma de violencia basada en el género. Asegurar que las mujeres puedan atenderse en servicios de salud cercanos y cálidos, tengan una educación de calidad y un empleo digno, pueden participar como ciudadanas en la toma de decisiones, progresar y participar de desarrollo económico, así como cuidar y beneficiarse de los recursos naturales y el medio ambiente.